hay nada más delicioso que tomar café. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Guillo. Este es un espacio para hablar de salud y bienestar en general. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Yerlis Álvarez, con quien vamos a estar hablando de un flagelo bastante común en la población general, como es la demencia tipo Alzheimer. Yerlis es abogada, pero ella es cuidadora de su madre, quien padece este problema hace un tiempo. Hola Yerlis, bienvenida. Gracias, Guillo, por invitarme a este café contigo. De verdad que es bien interesante que desde la psiquiatría podamos trabajar todo el tema de bienestar. No solamente para los pacientes de Alzheimer, sino también para nosotros los cuidadores. Así que te agradezco mucho la invitación. Claro que sí, Yerlis. Bueno, cuéntame, ¿cómo te diste cuenta que tu madre había comenzado a padecer esta enfermedad? Bueno, todos sabemos que vivimos un episodio bastante difícil, que fue en el 2020, cuando estuvimos en la pandemia de COVID-19. Mi mamá, una señora de 76 años en ese momento, y vivía sola. Y entonces a raíz de la pandemia, pues empezamos a mirar que estaba teniendo algunos episodios de olvido, que los podíamos ver normales. Pero bueno, ella es una profesora licenciada en informática y nos llamó bastante la atención a sus hijos, pues muy especialmente a mí, que de pronto durante ese tiempo de pandemia estuve muy vinculada con ella en visitarla. ¿Y cómo eran esos olvidos? O sea, ¿cómo ustedes empezaron a dar cuenta? Lo primero es que me llamó mucho la atención. Ella había tenido una depresión por la muerte de mi abuela, de su mamá. Había sido una depresión bastante prolongada. Y encontré una cajita de cetralina que tenía unas fechas y estaba rayadita por días. Eso me llamó la atención. Y además, porque en los primeros meses de pandemia ella no cobraba su sueldo. Entonces me pidió el favor que le cobrara su sueldo, y la primera vez que se lo fui a entregar me repetía muchas veces: ¿cuánto es que hay aquí? Mami, hay tanto dinero. Entonces me tocó empezar a escribirle en unos papelitos el mes de junio del 2020, a marcarle sobres. Digamos que eso llamó mucho la atención. Entonces por eso ahí empezamos, como entre nosotros, sus hijos, nosotros somos 4, 3 mujeres y un varón que es el mayor, como a mirar qué teníamos que hacer, pero obviamente la pandemia no nos ayudaba mucho frente a eso. Y ella estaba sola, encerrada en una casa de 2 pisos, de 4 cuartos. O sea, te puedes imaginar el episodio depresivo, que es como lo primero que vimos dentro de ese diagnóstico. ¿Y tú en ese momento pensaste que podría ella estarle comenzando una demencia, o qué te imaginaste, qué sentiste en ese momento y qué hiciste? Pues la verdad es que uno nunca piensa que eso le va a tocar a uno. Creo que además la demencia, después de la pandemia del COVID, o se volvió una consecuencia del COVID, o simplemente antes existía pero no nos dimos cuenta. Yo al principio jamás pensé que mi mamá podría tener eso. Creí que de pronto era producto del encierro. Aparte de que hay un momento en que uno entra en una negación. Entonces, pues yo estaba viviendo también un proceso muy personal, familiar, y eso me permitía también como tratar de aislarme de saber que mi mamá estaba padeciendo esa enfermedad. Entonces digamos que no le prestamos mucha atención al principio. Simplemente creímos que hacía parte de ese duelo prolongado que tenía por la muerte de mi abuela. Entonces... Y cuando viste los primeros síntomas de alarma y signos de alarma, ¿qué hiciste? O sea, ¿buscaste ayuda médica? ¿O ustedes empezaron como hijos a rodearla, a darle más afecto? O sea, ¿cuál fue la conducta? Mira, lo primero es que yo creo que la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que va a depender mucho la forma como
la desarrolla el paciente teniendo en cuenta como el temperamento y el carácter de esa persona. Entonces, mi mamá no era una persona de un muy buen temperamento, era una persona bastante fuerte. Yo creo que las mismas circunstancias de ser madre soltera, pues le permitieron a ella tomar un rol duro en la sociedad. Entonces, además era para criar profesora. A sus hijos. Correcto, o sea, y además era una profesora del único colegio que existía en Cartagena para condiciones muy especiales, digámoslo así, que es un colegio que queda en la Crisanto Luque. Ya no es el único colegio incluyente, pero en ese momento era el único colegio en esas condiciones. Entonces ahí habían personas que tenían problemas auditivos o que eran ciegos, y ellos se desarrollaron en eso. Entonces es bastante difícil frente a la condición, el carácter y el temperamento de cada paciente. Entonces al principio pues le dimos un manejo muy light. Pensaron que se le iba a pasar, porque pensaban que era un duelo prolongado. Entonces ustedes pensaron, no, se le va a pasar y en algún momento volver a ser la misma. Y Guillo, la verdad es que hay que tener en cuenta también que estábamos en la pandemia. Entonces ella estaba sola. ¿Quiénes no estaban deprimidos en tiempo de pandemia? Así es. O sea, todos estábamos en las mismas circunstancias. Jamás habíamos estado tanto tiempo encerrados. Ella vivía sola en su casa y había alguien que iba a trabajar por día, pero esa persona dejó de ir. Tenía un perro, ella tenía un labrador, y el labrador se murió un poquito antes de entrar a la pandemia. Entonces imagínate, viene de un duelo prolongado, adicional se le muere su perro labrador que tenía años viviendo con ella, y viene la pandemia. O sea, le tocó una circunstancia en la que nosotros creímos como hijos que era completamente normal que tuviera episodios de olvido. Ir donde el médico no era fácil. No era fácil. No había consultas externas, solo urgencias y cirugías. Exacto. Y incluso recordemos que las cirugías fueron como a los 6 meses después, cuando ya más o menos se fueron como acoplando, porque el país no estaba, nadie en el mundo estaba preparado para eso. Entonces, ya después de un tiempo, como a los 6 meses más o menos, ella tenía unos servicios médicos que eran del magisterio, porque ella es pensionada del magisterio. Pero yo tengo unos hermanos que trabajan en una empresa, pues, que le permite tener algunos beneficios en temas de salud. Y mis hermanos pues hicieron los trámites y mi mamá empezó a utilizar esos servicios médicos de esa entidad. Que la verdad es que si no tuviera esos servicios médicos, el tratamiento de ella como paciente de Alzheimer hubiera sido completamente diferente. Porque nuestro país no tiene una salud preparada para atender pacientes como ella. Y mucho menos de pronto para atender pacientes, para atender cuidadores. O sea, el país está muy relevado frente a lo que tiene que ver con esta enfermedad. Sí, de hecho nosotros que trabajamos en psiquiatría con pacientes que tienen Alzheimer, consideramos incluso que el Alzheimer, que es un tipo de demencia, sigue siendo una enfermedad huérfana, porque es poco lo que se ha avanzado y cada vez hay más casos de Alzheimer, porque a medida que va aumentando los años de vida, se aumenta el riesgo de tener Alzheimer. Entonces sí es cierto que se ha avanzado muy poco en este tema, y en Colombia las opciones son menores, pero qué bueno que tu mamá tuvo el acceso a salud de esa manera, como nos lo estás contando. Ahora, ¿quién le hizo el diagnóstico? ¿Cómo fue ese momento del diagnóstico? ¿Cómo lo viviste? Ya dijiste que entraste en negación, obvio, ese es un mecanismo de defensa muy común por los seres humanos. Sí, mira, yo la verdad es que festejo mucho que me hubieras invitado a tomar este café para hablar de este tema. Porque para mí ha sido bien importante que personas como tú, tomándose un café con Guillo, podamos saber, otras personas puedan saber de lo que estamos hablando, de lo que está sucediendo en la sociedad. Pues lo primero fue, ella le empezaron a hacer, yo la llevé a donde su médico general, que la atendió en ese momento virtual. Antes de eso, yo de manera particular tenía una psicóloga que me atendía a mí por algunas cosas personales. Y en ese proceso de terapia, de psicología familiar,
correspondió hacer una cita con mi mamá para hacerle algunas preguntas que tenían que ver con mi infancia. Entonces, en ese momento, esa psicóloga me dijo, no quiero preocuparte, pero quiero generar una alerta en que puedas hacerle a tu mamá unos exámenes con una neuropsicóloga. ¿Por qué? Porque creo que tiene episodios de olvido y a veces se desubica en el tiempo. Desde ahí empezó el alerta, digámoslo así, cuando ya una persona profesional de la psicología te dice, ojo que puede estar pasando algo, pues entonces yo la llevé donde su médico general, su médico Mega, y él la atendió y le mandaron una cantidad de exámenes y una cantidad de pruebas de neuropsicología, donde el neurólogo, donde el psiquiatra, y de ahí en adelante ya fue toda una correría, que bueno, que dicho sea de paso, yo soy abogada, especialista, además soy estudiante, digámoslo así, todo el tiempo, y hago otras actividades que tienen que ver con apoyo a algunas comunidades en mi iglesia. Entonces, te podrás imaginar entre dividirme de asumir este rol, de dedicarme a esto y seguir mi vida normal. En ese momento una mujer casada. Entonces, no fue fácil, la verdad. Pero fue una decisión, no que la tomé desde la conciencia de saber lo que se me venía, sino desde la necesidad de saber qué tenía que hacer por mi mamá. Entonces, lo primero fue una cita con la neuropsicóloga. Unas pruebas que les hacen, pues no sé. Unas pruebas neuropsicológicas, sí, que valoran varios aspectos cognitivos, exacto, de la persona. Entonces, bueno, después de eso le hicieron la primera prueba en esa EPS, en ese centro de salud. Le hicieron la primera prueba. Esa prueba generó una alerta no muy diciente de decirme, tiene esta enfermedad. Me dijeron, tráela en 6 meses. La volví a llevar en 6 meses donde la neuropsicóloga, y ya me dijo, mira, tenemos que mandarla a psiquiatría otra vez. Ya llevaba un tratamiento por psiquiatría en ese mismo momento de la primera prueba del neuropsicólogo. Tenía un tratamiento de psiquiatría, pero estaba siendo tratada por una depresión prolongada, ¿ya? Entonces, en la segunda prueba de neuropsicología ya sí empezaron como a mirar otras cosas. La atendió el neurólogo, le hicieron, perdóname si de pronto no preciso algunas cosas, pero bueno, tú en la medicina debes saberlo mucho más. Pero le hicieron un TAC y el TAC generó como unas pequeñas isquemias. Y pues bueno, o sea, tú como una persona que, por ejemplo, yo abogada, leo una cosa ahí de pequeños isquemias, no sé qué. Yo dije, no, mi mamá les dio una isquemia, no sé qué. En ese momento el neurólogo me dijo, no, las personas cuando ya tienen cierta edad, pues es normal que en un TAP les salgan esas pequeñas isquemias. El cerebro se empieza a atrofiar, entonces sí, se pierde un poco el volumen cerebral. El volumen, exacto. Eso me decía, que el volumen empieza a aminorarse, algo así. Entonces, a raíz de eso, bueno, le hicieron ese examen, la mandaron a psiquiatría, la mandaron a neurología, empezaron a hacerle preguntas, dime cómo te llamas, cuántos años tienes, dime tu número de cédula, cuántos hijos tienes. Entonces ella decía, ¿cuántos hijos tienes? Ella decía, en ese momento, no, yo tengo 4 hijos. Ok, ¿cómo se llaman tus hijos? Mis hijos se llaman Edwin, Kathleen y Heidi. Dejaba uno por fuera. Exacto, y yo estaba con ella en la cita. Entonces le decían, ok, ¿cómo se llama ella? Y decía, Yerly. Entonces decía, pero no mencionaste a Yerly. ¿Cuántos hijos tiene? Deyanira, mi mamá se llama Deyanira. No, yo tengo 4 hijos. Ok, repíteme los nombres. Entonces ahí se molestaba, ¿ya? Ella se inquietaba y salía de pelea con el médico y se salía del consultorio, ¿ya? O sea, como una forma de decir, yo estoy bien.
estos son uno de los primeros síntomas que experimentan los pacientes que tienen Alzheimer. Esos olvidos frecuentes que tienen que ver con lo que pasó recientemente. O sea, lo primero que se olvida, lo primero que se olvida es lo último que se aprendió. O sea, el problema de la demencia va hacia atrás, se va olvidando las cosas hacia atrás hasta olvidarse el final. Y otra cosa importante es el problema de la memoria de trabajo. Eso de no poder manejar cierta información es una alteración a nivel de la memoria de trabajo que hace que la persona no coordine bien algunos aspectos de los recuerdos, y por eso era que ella se molestaba y se salía. Pero cuéntame una cosa, el neurólogo, ¿cuándo ya te dio al final? Ella tiene Alzheimer y vamos a hacer esto y esto. Bueno, de eso pasaron más o menos como un año. Creo que pasó un año. Incluso yo durante ese año ya dejé de trabajar, porque él no me daba el tiempo para la cita. Era el neuropsicólogo, le hicieron como... Ahora colocan como unos aparatos, le ponen unos aparatos en la cabeza y le ponen como imágenes. Un electroencefalograma para ver cómo está la actividad eléctrica del cerebro. Exacto. La empezaron a mandar donde la terapeuta ocupacional. Entre ese tiempo de un diagnóstico ya formal pasó más o menos como un año. Cuando ya el médico dijo, bueno, la señora Yanira tiene un tipo de demencia. Yo, en realidad, no sabía que el Alzheimer era un tipo de demencia. O sea, uno cree que la demencia es una enfermedad y el Alzheimer otra. Otra. Y al fin y al cabo, el Alzheimer es un tipo de demencia. Hay varios tipos de demencia, muchísimos tipos de demencia. Lo que pasa es que el Alzheimer es la más común, la que más se encuentra, la que más se ve. Pero hay otros tipos, como la demencia vascular, que tiene que ver con problemas de los vasos sanguíneos del cerebro, y otras que llamamos también demencias neurodegenerativas, que se parecen al Alzheimer, ¿no? Como la de cuerpos de Lewy, la frontotemporal. Hay muchas, pero definitivamente la más importante es la enfermedad de Alzheimer, y es donde más se ha estudiado a todo nivel, tanto epidemiológicamente como farmacológicamente y en los procesos terapéuticos. Y fíjate, ahí en ese pedacito que tú me estás diciendo me recuerdo que el neurólogo le mandó a mi mamá una medicina. No preciso el nombre ahora. Debió ser memantina. Algo así, sí, memantina. Entonces yo decía, no, mi mamá se va a tomar esa pastilla de memantina y va a recuperar la memoria. O sea, yo dije, esto es lo mejor del mundo. Pero el médico, el neurólogo en su momento, me dijo, no. O sea, esto es un medicamento, es más, fue muy real. Me dijo, mira, esto es un medicamento que lo enviamos porque en realidad es necesario para el cerebro, que necesita no sé qué cosa, me explicó lúdicamente como una bolsita, y entonces ahí todos los días tomándose ese medicamento, esa bolsita lo que hace es que pueda ayudar que ese deterioro sea un poco más lento. Pero en realidad el Alzheimer hasta hoy no tiene ningún diagnóstico de que sea reversible. Lo que podemos hacer es que vaya un poco más lento. Entonces le mandaron unos parches, le mandaron ese medicamento y le mandaron otros medicamentos de psiquiatría, porque empezó a tener otras características. Por ejemplo, ella veía personas. Empezó a alucinar, que es otro síntoma muy importante en las personas que tienen demencia. Exacto, o sea, ella veía personas o sentía que la perseguían. Ella sentía siempre como que... Es más, si yo de pronto algún día pudiera mostrarte fotos de cómo vivía ella, porque ya yo empecé a quedarme a dormir con ella los fines de semana, cerrar la puerta en casa de mi mamá era algo de locos. O sea, eran 4 sillas montadas sobre otra silla y una mesa. Se agitaba y quería salir de la casa. No, o sea, asegurar la casa para que nadie entrara. O sea, salir de la casa después que estabas adentro era una locura, porque ella tenía en su pensamiento la idea de que alguien iba a entrar. Ah, ok, tenía ideas delirantes persecutorias. Exacto. Es más, dormía con un palo al lado de la cama, por si alguien entraba. Entonces,
Pues bueno, con su carácter, pues ella siempre fue un temperamento, un carácter bien fuerte, así que digamos que uno decía, pues mi mamá está pesada, ¿ya? Y eso, sí. Sí, fíjate que eso que tú dijiste antes, de que tú pensabas que la medicina iba a solucionar el problema, es algo dramático para la mayoría de las personas, porque como te lo dije al principio, las demencias no tienen ni cura ni un tratamiento específico que detenga la progresión de manera importante. Estos medicamentos que existen, que son dos grupos, los inhibidores de colinesterasa y la memantina, que es un antagonista de los receptores de glutamato, lo que hacen es enlentecer el proceso de la enfermedad, pero tarde o temprano evoluciona. Entonces las familias a veces no entienden esto, porque las familias quieren que el médico le dé una respuesta o que el médico le dé una esperanza de que las cosas van a mejorar o van a ser diferentes, pero lamentablemente la demencia es una enfermedad que va a evolucionar, querramos o no, le demos medicamentos hasta ahora, porque no sabemos a futuro de pronto se encuentre algo que nos ayude a revertirla o por qué no a curarla. No sabemos lo que puede pasar, ¿cierto? Pero hasta ahora no. Y eso es un drama para toda la familia. Y me imagino que tú y tus hermanos lo viviste. Pero mira, quiero hablar de otra cosa importante y es tu rol como cuidadora. Porque sabemos que existe algo que llamamos el síndrome del cuidador quemado, que es algo que le sucede a muchas personas que se enfrentan a cuidar a un familiar o a cualquier paciente que tiene una enfermedad crónica incurable, que es como este caso. ¿Cómo fue tu experiencia como cuidadora, tus emociones, lo que sentiste? ¿Eso cómo fue? Bueno, en realidad ser cuidador de un paciente de Alzheimer requiere mucha responsabilidad. No solamente con el paciente, sino con uno. Porque el paciente, la etapa más crítica es la del inicio, cuando se está dando cuenta que algo se le está olvidando. Pero ya después que se le olvida, pues él se vuelve como un niño, dependiente del cuidador. Entonces los niños a veces son manipuladores, es igual. O sea, la circunstancia con un paciente de Alzheimer es igual. Y el cuidador debe tener mucha responsabilidad en tener una muy buena alimentación, en dormir bien, en poder seguir teniendo su vida en la medida que pueda. Lo mismo, yo hice todo lo contrario a eso. O sea, todo lo contrario. Es más, en 2 episodios ya de mi vida, en estos más de 4 años cuidando a mi mamá, hoy vivo con ella. Y digo vivo con ella fue porque me tocó mudarme para su casa. Porque llevármela donde yo vivía era lo más caótico que podía hacer. O sea, por sugerencia del psiquiatra. Incluso en algún momento me quise ir del país y una de las causas por las cuales pues decidí de manera ya consciente que debía cuidar a mi mamá es que no la puedes sacar del entorno en donde ella está, porque eso atrofia completamente todo su comportamiento. Entonces... Pero ¿qué sentiste tú? O sea, ¿qué síntomas tuviste? O sea, ¿tú sientes que te quemaste? Sí, ¿Sientes claro. que sufriste el síndrome? Sí, claro, en 2 oportunidades. Sentiste? En 2 oportunidades. La primera oportunidad fue cuando tenía más o menos como 2 años el diagnóstico de mi mamá. Una leve depresión. A nosotros nos cuesta muchísimo decir que estamos deprimidos. Pero tuve una leve depresión. Además estaba pasando por otras circunstancias personales. No tenía ganas de salir. Yo había dejado mi trabajo. Renuncié completamente a mi trabajo. Cuando te digo que renuncié, pues casi siempre no he trabajado en una empresa, sino he sido muy independiente. Y dejé de trabajar completamente. Un día dije, no trabajo más. Porque me sentaba en un computador a hacer algo y no me daba la mente. O sea... ¿Llorabas? Sí. Es más, pues te tengo que confesar que para mí hablar de esto es difícil porque fue un episodio de mi vida bastante duro porque no lo conocía. En ese tiempo me fui de viaje. La terapeuta, porque jamás he dejado de tener una terapeuta conmigo que me ayuda como cuidadora. Yo tengo mis terapias siempre, por lo menos una vez al mes. Y ahorita hace nada que incluso
creo que por esa razón es que estamos aquí, ¿no? Que sufrí ese episodio del síndrome del cuidador quemado y estuve hospitalizada por 3 días en una clínica neurológica de aquí de Cartagena. Empecé a sentir como un desaliento, como un cansancio, sensibilidad en los dientes, muchos dolores de cabeza por dejar de dormir. Dejaba de dormir por estar pendiente a que mi mamá se levante. Dejé de dormir muchos días seguidos y eso me generaba unas migrañas horribles. Lo que me generó una alerta de que algo estaba pasando fue que me empezó a dar un dolor en el oído y me empezó a dar mareo. Entonces uno dice como que miércoles, ¿será que tengo algo en la cabeza? Y por eso es importante que nosotros como clínicos identifiquemos tempranamente el síndrome del cuidador quemado, porque esto se puede convertir en una depresión que se puede manifestar con síntomas físicos como te sucedió a ti, y hay que tratarlo. O sea, hay que enfocarlo como si fuera una depresión, hay que hacer unas buenas psicoterapias, si es necesario utilizar medicamentos para que la persona duerma mejor, antidepresivos para mejorar la depresión, porque bueno, nos centramos muchas veces en el paciente como tal, en este caso una persona que sufre de Alzheimer, y nos vamos olvidando un poco del cuidador o de los cuidadores, porque a veces son varios los que se queman, ¿no? Cuando son numerosos hijos entran varios en escena y se van quemando uno por uno y se van alejando. Pues no sé en este caso si te sucedió a ti así, de que otros hijos estuvieron y se quemaron más rápido. Bueno, no sé, pero hay que tener eso siempre presente y en cuenta. Bueno, y ya nos estamos acercando al final. Te quería hacer una pregunta puntual. ¿Cómo se encuentra tu mamá en estos momentos? ¿Cómo es el estado general? Mi mamá este año cumple 78 años. Es una paciente de Alzheimer de una evolución más o menos de 4 años. Está tranquila. ¿Todavía reconoce a las personas? Ella se ha ido quedando sin habla. Okay. Se ha ido quedando sin habla, pero no porque no pueda hablar, sino que ya ellos se van ensimismando. Reconoce obviamente las personas que trabajan en casa. Ella tiene una persona que trabajaba conmigo en casa ayudando, está conmigo. Hoy tiene una enfermera de día y ya después de que estuvo hospitalizada hace como más o menos de un mes, tiene otra persona de noche, y ahí aprovecho de pronto como para este espacio, pues mi mamá ha tenido una muy buena atención dentro de su diagnóstico con Alzheimer. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque sí, o sea, mejorar la calidad de vida. Exacto. Ella, por ejemplo, ella controla sus esfínter, ella tiene movilidad, pero es una persona completamente dependiente. Incluso quisimos que la EPS nos diera el servicio de hospitalización en casa. De hospitalización en casa para que le colocaran la enfermera. Pero ellos alegaban que tenía que ser una paciente con cuidados paliativos. Sí, entonces no está regulado eso en Colombia, lamentablemente. Sí. Y los cuidados paliativos tienen como para ellos es otra cosa. Pero debería ser también, al fin y al Claro. cabo son cuidados paliativos, porque es una enfermedad crónica, incurable y terminal. O sea, la persona al final puede terminar muriéndose de la Sí, claro. demencia. Definitivamente desde la psiquiatría ha sido interesante que trabajes mucho en la rehabilitación emocional. Y que los cuidadores sepan, cuando yo publico un video de mi mamá, es increíble la cantidad de personas que me escriben en mi Instagram o en mis estados sobre qué se le está presentando. Entonces, sí es bueno hacer un llamado. Cartagena no tiene hoy una política pública del cuidador. Creo que sería bien interesante que pudiéramos hacer un llamado de eso. Este país tampoco tiene una política pública como tal del cuidador. Simplemente, es más, ni siquiera de la enfermedad como tal. Y creo que va a ser bien importante porque son muchos los cuidadores que hoy han dejado su trabajo. Yo he tenido una posibilidad de ser una persona resiliente y he sido muy responsable con esta enfermedad, con ella y conmigo. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Y me he puesto a estudiar sobre esto. Entonces creo que sería interesante dejar la inquietud allí y hacerle un llamado a los cuidadores además. Claro,
es importantísimo porque la enfermedad de Alzheimer, como lo dije al principio, cada vez es más común, porque a medida que vivimos más años, más riesgo hay de tener. Una persona mayor de 90 años tiene hasta un 80% de probabilidad de tener Alzheimer. Entonces van a haber cada vez más pacientes con Alzheimer. Todavía no hemos avanzado en los tratamientos, estamos crudos en esto. Por eso digo, insisto, que es una enfermedad huérfana, y ni qué decir del cuidador. El cuidador se olvida completamente, no hay una política, como tú lo dijiste, no hay una ruta que tengan las EPS, las clínicas, para abordar no solo al paciente, sino al paciente con Alzheimer, sino también al cuidador, que se termina enfermando también, porque esta es una enfermedad de larga data, porque el promedio de vida es de 10 a 15 años, entonces eso es largo. Bueno, vamos llegando al final. Yerli, te agradezco por haber venido, por haber asistido. Cuéntame si te gustó un café con Guillo, ¿lo disfrutaste? No, definitivamente el café con Guillo estuvo buenísimo, quien te hace el café. Y además la conversación, de verdad que fue bien agradable. Y te agradezco muchísimo y bueno, y ojalá haya muchos cafés como este, ¿no? Bueno, Yerli, nuevamente muchas gracias. Y es importante que la población aprenda más sobre lo que son las demencias y la enfermedad de Alzheimer, sobre todo la detención temprana. Si ustedes tienen un familiar en casa que tiene problemas de olvidos frecuentes, o que empieza a perder el sueño o a tener alucinaciones, o pueda también estar más irritable, o que su comportamiento cambie en comparación a como era antes, o que su movilidad está limitada, puede estar sucediendo de que su familiar está presentando una demencia, cualquiera de las que sean. Una de esas es la enfermedad de Alzheimer, y entre más temprano se haga la atención, mejor va a ser la calidad de vida de los pacientes, porque al fin y al cabo lo que buscamos es mejorar la calidad de vida, ya que en estos momentos no podemos curar las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y las otras demencias. Y otra cosa supremamente importante, el abordaje psicológico de los cuidadores. Los cuidadores deben tener un acompañamiento, deben estar también dentro del programa de valoración en salud mental, y ¿por qué no por psiquiatría si llegan a tener una depresión o cualquier otro de estos trastornos de ansiedad, insomnio que aparece en los cuidadores? El famoso síndrome del cuidador quemado. Bueno, los espero a otro episodio de Un Café con Guillo para que sigamos aprendiendo sobre los diferentes temas de salud y bienestar.